En este vídeo vamos a intentar profundizar algo en lo que es el funcionamiento del código genético. Recordamos que ya dijimos un poco la visión general de cómo el ADN, capaz de autorreplicarse, contiene la información genética, no sale del núcleo, pero sí puede transcribir su información, parte de su información genética en ARN para que salga al citoplasma y allí pueda ser leída, traducida por la ribosoma en la creación de proteínas, que son esas cadenas de aminoácidos que determinan la estructura y la función de nuestras células, que componen nuestros tejidos, conforman y se agrupan en nuestros tejidos y órganos y que al final constituyen el organismo como tal. De ahí el ADN, a través de la síntesis de proteínas, da lugar a todo el organismo y a controlar su funcionamiento, y los errores que pueden haber en el ADN pues van a traer graves consecuencias para el individuo. Todo ello, el ADN, como ya explicamos, consiste en una doble cadena, doble hélice de una combinación básica de nucleótidos que consiste en una base nitrogenada, purínica o pirimidínica, adenina, timina, guanina, citosina, una base nitrogenada unida a un azúcar, la desoxirribosa en el caso del ADN, la ribosa en el caso del ARN, y un grupo fosfato. Estos tres elementos, que son los elementos básicos del ADN, constituyen el nucleótido. Sabemos también, o está estudiado, que cada 3 nucleótidos se combinan en lo que denominamos un codón, que es la unidad esencial también del código genético. Vamos a intentar entender cómo ese ADN y cómo esta combinación de nucleótidos nos explica cómo los 3 elementos del dogma central del ADN, que es la duplicación, la transcripción y la traducción en proteínas. Watson y Crick, en su modelo de doble hélice, descrito en 1953 y que explica todo esto, lo primero que nos dicen es que cada molécula de ADN está compuesto por 2 largas cadenas de polinucleótidos. Obviamente aquí lo estamos viendo. Esto es un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, y enfrente tenemos la otra cadena también con un nucleótido, otro nucleótido. Por lo tanto, el ADN está compuesto por 2 largas cadenas de muchos nucleótidos uno detrás de otro. Eso es lo primero que nos está diciendo. Cada molécula de ADN está compuesta por 2 largas cadenas de polinucleótidos. Las cadenas se aparean de tal modo que una base purínica solo puede enlazarse con una determinada base pirimidínica. Esto es importante y se debe a los enlaces que se establecen entre las bases nitrogenadas, de tal forma que la adenina solo se puede combinar, solo puede tener enfrente a la timina, y la guanina a la citosina, o citosina-guanina, da igual. El caso es que no puede haber otra combinación, no puede haber otros cruces. Siempre una determinada base nitrogenada va a tener enfrente a la base nitrogenada con la que puede enlazar. Por lo tanto, la adenina siempre tendrá timina, o la timina tendrá adenina, y la guanina tendrá la citosina, o viceversa. Eso lleva a la tercera consecuencia, o la tercera conclusión, que es la consecuencia de todo ello, y es que la base nitrogenada de una de las 2 cadenas es indefinida, pero la secuencia de base nitrogenada de la otra cadena tiene que ser complementaria. Es decir, volviendo a la cadena, si yo sé que la adenina solo se combina con la timina, si a mí me dais la lista de base nitrogenada de una de las 2 cadenas del ADN, obviamente podemos sacar la segunda cadena. Allí donde hay adenina, enfrente tendrá timina necesariamente. Allí donde hay guanina, pues enfrente tendrá citosina necesariamente, o donde hay citosina, guanina, y así sucesivamente. Por lo tanto, el conocimiento de una de las largas cadenas de polinucleótidos nos permite saber cómo será la otra larga cadena de polinucleótidos. Eso es lo que nos dice el modelo de Watson y Crick, que ya nos lo decían en el año 53 y que hoy en día pues sigue en vigor. Por lo tanto, ¿qué sabemos? El ADN lleva a la síntesis de proteínas. Esas proteínas ya hemos dicho varias veces que son solo cadenas de aminoácidos, y de hecho tenemos 20 aminoácidos que poder combinar. Por lo tanto, lo que tenemos son 4 posibles bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, que su combinación nos tiene que permitir llegar a nombrar los 20 aminoácidos.
Obviamente, cada base nitrogenada no puede nombrar un aminoácido, porque si no, solo podríamos nombrar 4 aminoácidos. Tendríamos 4 posibilidades y tomamos de uno en uno estas bases nitrogenadas. Si las combinamos de 2 en 2, cada 2 bases nitrogenadas que nombrasen un aminoácido de los 20 posibles, obviamente tendríamos 16 posibilidades, nos faltarían 2 aminoácidos por nombrar. Por lo tanto, la situación más sencilla es que el código genético combine de 3 en 3 las bases nitrogenadas para nombrar los 20 aminoácidos. Así tendremos 64 posibilidades, tenemos de sobra para nombrar los 20 aminoácidos, pero es la forma más sencilla. Por eso hablamos que si la letra del código genético es el nucleótido, el codón, la combinación de 3 nucleótidos, es la palabra del código genético. Cada 3 nucleótidos tenemos un codón que nombra un aminoácido. Si traducimos el código genético al ARN, el código genético del ADN a ARN, lo podemos ver con bastante facilidad en esta imagen. Los tripletes de los codones de ARN van a nombrar distintos aminoácidos. Así tenemos, por ejemplo, en la primera posición, en el ARN, no lo habíamos dicho, la diferencia del ADN con el ARN es una molécula mucho más sencilla, no es la cadena completa de polinucleótidos del ADN, es una cadena sencilla, no es doble, y solo es un trozo del ADN que ha sido transcrito a ARN. Y en ese trozo, además, tenemos que el azúcar no es la desoxirribosa, sino que es la ribosa, y la otra gran diferencia es que en lugar de haber timina, hay uracilo, otra base hidrogenada. Por lo tanto, podemos tener uracilo, citosina, adenina o guanina como primer elemento del codón. En segundo elemento puede ser también cualquiera de los 4 y el tercer elemento también. Y así podemos tener codones, aquí tenemos todos los codones posibles, los 64 codones posibles. Uracilo, 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 citosina y así sucesivamente, 64 combinaciones de los 4 elementos tomados de 3 en 3. Y hoy podemos saber perfectamente que cada uno de estos tiene un nombre, como es la fenilalanina, nombra un aminoácido concreto. Así podemos nombrar los 20 aminoácidos y nos sobran algunos codones sin sentido que podrían ser los puntos y aparte del código genético. El proceso, por lo tanto, ya lo vemos completo. El ADN se transcribe en ARN, se copia en un trozo concreto de ARN que, una vez que está copiado, saldrá al citoplasma, saldrá del núcleo, y en el citoplasma podrá disponerse de forma que la ribosoma empiece a recorrerlo y haciendo una lectura de ese código genético que hay ahí. ¿En qué consiste esa lectura? Simplemente ir leyendo los codones de bases nitrogenadas, los codones que componen los 3 nucleótidos delimitados por las bases nitrogenadas, y cada codón nombra un aminoácido, como hemos explicado en este cuadro, de forma que el ARN lo único que tiene que hacer es, si ve el codón uracilo, uracilo, guanina, sabe que tiene que coger la leucina, que es uno de los 20 aminoácidos. Por lo tanto, va cogiendo y uniendo un aminoácido tras otro hasta formar, conforme va recorriendo el ARN, transformar o combinar los aminoácidos correspondientes a esa proteína en concreto. Y ahí tenemos 2 de las funciones del ADN: transcribirse en ARN y una vez en el citoplasma, que la ribosoma traduzca la información genética en la proteína correspondiente. Al final quedará libre esa proteína y podremos disponer de ella para realizar o bien reparar una estructura celular, si es una proteína estructural, o bien realizar una función concreta en el organismo, si es una proteína enzimática. Y de momento con esto dejamos aquí y pasaremos ya a estudiar las distintas alteraciones genéticas que pueden producirse en próximos vídeos.